Hermano, es una bendición venir y compartir y que quede claro, la gloria siempre le pertenece a Dios, no a los hombres. A veces Dios usa a uno para traer la palabra y para mí es un honor venir y pararme y poder compartir juntos, porque aunque ustedes piensen, uno que predica le cae el trajecito, le cae. Y le damos la bienvenida a las personas que son nuevas. Veo caras nuevas y estoy viendo un poquito más de personas, ¿no? Yo no soy como el hermano Nico, que a veces se imaginan que usted llega a la iglesia y te dicen fulano de tal que llegó y usted se para como ahí privado, paniqueado atrás. No, yo solamente en general digo, pero cada cual Nico le gusta hacer eso y es bueno porque hay personas que le gusta que los reconozcan personalmente y sí le damos la bienvenida. Es un honor que vengan acá a la iglesia, al igual que los hermanos que están en línea. Hoy no me voy a estar moviendo de allá para acá, sabes que yo siempre me gusta caminar y es muy importante, hermano, el venir y leer la palabra, ¿no? Todavía estamos en la serie de ayuda, estamos en tiempo, hermanos, en tiempo, eso es bueno. El mensaje va a ser corto y no se asusten, pero hay veces que se overlapping, pasan por arriba las cositas. Pero es una bendición. Estamos en la serie de ayudas donde estamos, hermano, tocando temas que hay veces que no nos caen muy cómodos, ¿no? ¿Verdad? Hablar de la adicción, de cuando uno está triste, de todo ese tipo de cosas. Y estos tiempos se prestan mucho para que uno esté pasando por muchas tribulaciones, debido a la pandemia, han muerto personas que amamos. Pero siempre tenemos que tener los ojos fijos en Cristo, buscando la palabra de Dios. Y mientras preparaba el mensaje, me vino a la mente una ilustración que escuché, no fui yo, ¿ok? Y es acerca de un niño pequeño que la mamá, ¿saben que en nuestros países le dicen a los niños, vete a la bodega o a la tienda y dile al bodeguero que nos fíe algo, ¿no? Entonces la mamá manda al niño con el hermano mayor a que vaya a la tienda, bodega, no sé cómo le dicen ustedes en su país, y que compre una botella de aceite. El niño dice, ok, va el chiquito y va el niño mayor al lado, a los hermanos adultos, ¿no? Pero cuando el niño viene, se le cae la botella de aceite y se le rompe. Y como siempre, el temor, el niño dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y le dice el hermano, bueno, ve a la bodega y dile al señor que te fíe otra más. Entonces el niño va y eso es lo que hace, pero cuando viene a casa se lo da a la mamá y no le dice que se le rompió la botella de aceite, ¿no? Entonces el tiempo sigue pasando y el niño empieza a vivir con esa vergüenza, con ese temor. Y cuando la mamá le decía al hermano mayor, hey, ponte a hacer un quehacer en la casa, friega, bota la basura, ¿qué es lo que hacía el hermano mayor? Hey, al pequeño, veíalo. Y él decía, ¿pero por qué voy a ir yo? Decía, el aceite, la botella de aceite, y allá andaba el chiquito en carrera, y tenía esa vergüenza, y tenía eso. Entonces llega un punto donde ya el niño chiquito se cansa, y le dice al mayor, ¿sabes qué? Ya no me vas a estar más extorsionando, ni blackmail, ni nada de eso. Yo le voy a decir a mami lo que pasó, y que tú me estás extorsionando. Dice, no te preocupes. Ella me preguntó, al otro día ella fue a pagar la botella de aceite a la tienda y me preguntó y yo le dije que se rompió la botella y que tú compraste y tú pediste otra. Así que no va a ser problema ninguno. Y cuando tú miras esa ilustración, estás mirando dos hermanos, uno que tiene miedo y está avergonzado de tener esa relación con su mamá, que lo ama, que lo hizo, y el otro que confesó el pecado. ¿Ves? El chiquito no confesó el pecado, es por eso que vivía en ese batallar y tenía esa vergüenza. Y eso nos lleva a leer hoy el libro de Primera de Juan. Y siempre acuérdate, cada vez que te diga yo la botella de aceite, ya sabes lo que te estoy diciendo, ¿no? Y es el estar batallando con la vergüenza que causa el pecado, hermano. ¿Ok? Vamos a orar antes de empezar a leer la escritura. Pero si quiere vayan buscando el libro Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Y oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por lo grande que eres, lo misericordioso que eres.
Señor, y te pedimos que en el día de hoy tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, que nos guíe, que nos redarguya. Señor, que sea tú el que nos habla a nosotros, Señor. Señor, venimos con un corazón humilde, perdona nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Santo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, ¿estamos ahí? Y si no abren la palabra, le digo a Nico, ¿ok? Eso, la botella de aceite. Y dice la palabra en el capítulo 1 de Primera de Juan, dice, la palabra de vida, lo que era desde el principio, lo hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz, el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decidimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y como le digo, estamos ahí en el capítulo 1, ¿no? Y abriendo ahí, como dicen, out the gate, fuera ahí saliendo, me gustaría, y no voy a hacer este mensaje honestamente, como es un poquito larguito, vamos a ir versículo por versículo y vamos a tratar de hacer la aplicación al final. Pero lo que dice la palabra, si la ves, del versículo 1 al 4, Juan inicia esta carta con unas observaciones que me gustaría decir. Por ejemplo, el versículo 1 dice la existencia de Cristo antes de la creación, la encarnación de Cristo, una invitación a una relación, es el versículo 3, y el resultado de la comunión con Dios. Ese es el versículo de 1 al 4, y de ahí vamos a entrar entonces en lo que es el mensaje, diría yo. Todo es palabra de Dios. Y ves en el versículo 1, dice que Juan establece claramente la doctrina de la preexistencia de Cristo, que Cristo ya existía desde el principio. ¿Se dan cuenta? En el versículo 1, lo que era desde el principio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, dice, en el principio el verbo estaba con Dios y él estaba en el principio con Dios. Depende de qué versión está leyendo. Ese es Juan 1 al 2. Y es muy importante, hermano, hablar de lo que es la preexistencia de Cristo, que eso en la doctrina cristiana es muy importante. Muchas personas piensan, oh no, y otras religiones discuten sobre eso, pero no me quiero enfocar en esa parte. También habla de lo que es la encarnación de Cristo. ¿Se dan cuenta? En el versículo 2 dice el apóstol, nos enseña que Cristo preexiste y que se hizo carne, y eso lo sabemos, y estuvo que de manera palpable con ellos. Mira lo que dice el versículo 1:1 ahí, de Primera de Juan 1:1. La vida fue manifestada, eso es lo que dice la palabra. Y si vas al capítulo de Juan, no se confundan, en Primera de Juan y Juan, estoy hablando de esos dos, y ya de hacia abajo vamos a seguir hablando de Primera de Juan. Dice otro versículo, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra escritura donde tú puedes ver acerca de la encarnación de Cristo, dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde el apóstol Pablo le dice al predicador joven Timoteo, en el versículo 16, no hay duda de que es grande el ministerio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu,
vino por los ángeles, proclamando entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Entonces la encarnación es real y el apóstol Juan habla de eso en el versículo 1 y 2, ¿no verdad? Entonces la realidad es que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, por eso que la Trinidad es Hijo, Padre, Espíritu Santo, vino y se hizo hombre, dice la palabra, que habitó entre nosotros. Otra observación que uno puede ver en el versículo 3 de Primera de Juan es la invitación a una relación. Miren Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Y hermanos, si hablo rápido, para los hermanos que no me conocen, es que yo soy cubano, ¿ok? Y estoy tratando de ir más despacio. Y es corto el mensaje, no le digo. Pero si no entienden, me lo pregunten y se lo repetimos. No hay problema ninguno. Estamos en la casa en confianza, ¿no? Usted cuando está con su familia no anda con las medias sueltas y descalzo y a veces en short. No me diga que en su casa usted anda vestido con cuello y corbata, ¿no? Porque está en familia. Entonces, hay veces que cuando uno predica en la iglesia, uno se siente tan cómodo porque los hermanos ya te conocen de la pata que tú cojeas. No es que somos perfectos, ¿no? Y una cosa que Dios hace es que Dios no te da a escoger la familia, Él te la da. Así que si tú eres hermano en Cristo, no tienes tiempo para escoger. Dios te puso aquí, yo soy tu hermano en la fe, ¿no verdad? Entonces, volviendo al tema, es una invitación a la relación con Dios. En el versículo 3, Juan hace una invitación, una relación con Dios. Y mire lo que dice la Escritura en el versículo 3. Lo hemos visto y oído, des en cuenta. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El propósito que hace Juan es que tengamos una relación existente con Dios. Eso es lo que él te dice. Él quiere decirle a los lectores que Dios le habló a ellos, y es lo que le está diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Eso es lo que hemos anunciado. Podemos disfrutar de una relación con Dios, hermano, aun cuando usted no entiende a Dios. Usted puede disfrutar del beneficio de sus ojos si usted no sabe la complejidad que tiene el ojo humano, pero usted lo usa y usted lo disfruta. Así mismo en la relación con Dios. Por ejemplo, usted puede estar orando a Dios por una cosa que usted y Él solo saben, y el Señor le puede dar esa oración que usted está pidiendo, o le puede decir que no a la misma vez. Pero una vez que se lo da, usted bien sabe que es Dios que se está hablando. Y usted no tiene un doctorado en teología, ni un doctorado en un tema bíblico. Así mismo es, nosotros podemos experimentar esa relación con Dios sin necesidad de conocer lo que es la complejidad ni la naturaleza de Dios. Entonces, volvemos al punto que habla aquí Juan, y es el resultado de la comunión. Miren el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando uno tiene una comunión con Dios, hermano, es una llenura de gozo. Y ahora vamos a hablar más o menos. El gozo es un sentir permanente de optimismo, ¿ok? Y felicidad. Y eso es basado en Dios. Sin embargo, la alegría, tú decís, no, yo me siento contento. No, una cosa es tener gozo. La alegría es un sentir que te sientes contento, de optimismo, pero es basado en las circunstancias. Cuando uno tiene gozo en Dios, no importa si se quedó sin trabajo, usted tiene gozo en Dios. Usted está lleno de la palabra de Dios, porque eso está basado en Dios. Y como leía Mari, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana y siempre. Pero cuando uno tiene esa alegría, tú puedes estar contento porque te llegó el cheque por los niños del gobierno, ¿verdad o mentira? Pero apenas tienes que pagar los biles, se te fue esa alegría, porque está basado en una circunstancia. Y lo que te está diciendo aquí el apóstol Juan es, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Pero tenemos que darnos cuenta que el gozo es en Dios, no en una circunstancia. Entonces, cuando nosotros pecamos,
empezamos a pasar lo que le sucedió al niño de la botella de aceite y empezamos a batallar con esa vergüenza, y con ese grado de culpabilidad. ¿Y qué sucede? Empiezas a caminar en derrota. Y la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo pecó, hermano. Eso, la Biblia es clara. La Biblia es la palabra de Dios. Y como le decía anteriormente, me incluyo también acá, porque hay veces cuando uno predica, la persona dice, oh, ¿con qué autoridad predica? Se piensa él que él es santo, Pero lo que a ti se te olvida es que cuando el preacher va a preparar un mensaje, se pasa unos cuantos días leyendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a traer convicción, porque soy pecador como tú, ¿ok? Pero lo lindo es que cuando llegamos a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, todos somos iguales, ¿ok? Esa es la buena nueva. Y esto le digo, me incluye a mí, Mi razón me dice que yo he pecado. Cada parte de mi naturaleza me acusa y me dice, eres culpable. La Biblia dice que no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno. Y en muchas partes la gente piensa que porque ellos hacen buenas obras no son pecadores, ¿ok? Y el pecado, ¿qué es el pecado? Lo que no le agrada a Dios. Todo lo que no le agrada a Dios es el pecado, y todo nuestro problema y todo el revolú que tenemos en nuestra vida es debido al pecado. Por eso fue que sacaron a Adán y Eva del jardín del Edén, porque pecaron, se rompió. ¿Y qué dice eso según el pecado? El pecado nos impide esa relación con Dios. Pero mira que dice el versículo 5. Esa es una buena nueva. Primera de Juan, versículo 5, 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Le está diciendo, acuérdense que el apóstol Juan tenía la relación cercana con Cristo Jesús y Cristo es Dios. ¿Y qué dice? Y os anunciamos, hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Ok? Juan no está inventando esto. Juan no está diciendo, hey, esa es mi perspectiva personal, eso es lo que yo pienso, de que Dios es luz. Este es un mensaje que Dios le da al apóstol sobre sí mismo. Desen cuenta, hemos oído de él, él lo escuchó. Desen cuenta que Juan tenía una relación estrecha con Cristo Jesús. Y ahora Juan lo está declarando de nuevo y lo está anunciando de que Dios es luz. ¿Ok? Lo que Juan nos diría sobre Dios es lo que Dios ha dicho de él mismo. Él no lo está inventando. Él no lo está inventando. No podemos confiar en nuestras propias ideas y opiniones de Dios, a menos que lo que tú estás diciendo de Dios sea lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es lo que Dios dice de él mismo. Y eso es lo que está diciendo Juan en ese versículo. Desen cuenta, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Aleluya. Eso es lo que dice la palabra bien clara. Debemos a comenzar a entender esto de Dios. Juan dice esto porque sencillamente él quiere decirte que el Señor es luz, y hay veces que nosotros pensamos que nuestra relación está rota con Dios y le queremos echar la culpa a Dios, y déjame decirte que dice bien claro que en él no hay tiniebla. Eso es lo que dice la palabra. Y cuando te dice que Dios es luz y en él no hay tiniebla, lo que te está diciendo es que en Dios no hay oscuridad. Y cuando hay tiniebla, hay ausencia de luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y tal vez esto te empiece a dar vuelta en la cabeza, pero eso es la teología y eso es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, si existe algún problema en nuestra comunión con Dios, no le eche la culpa a Dios, ya que en él no hay pecado. En él, en Dios, no hay oscuridad. Él es Dios y él es luz. Entonces, ya sabemos que si existe un problema en la comunión, es por parte de nosotros, no es por parte de Dios. Pero hay veces que decimos que tenemos comunión con él. Ahí viene. Y en la vida real, lo que estamos es pretendiendo. Nos paramos aquí a hablar, o venimos a los estudios bíblicos, o andamos con la Biblia bajo el brazo, y lo que tú estás haciendo es una pretensión de pretencioso. Tu relación no está caminando con Dios. ¿Me entiendes qué te digo?
Estás como el chamaco del aceite, bien avergonzado, lo que yo no veo. O tú no ves lo que está en mi corazón y en mi mente. Yo no sé lo que tú estás pensando ahora. Por eso a veces me gusta predicar y leer, para cuando yo te mire, tú dirás, ay, me está hablando a mí. No soy yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y aquí en esta iglesia lo que me gusta es que se predica la palabra de Dios sin ningún tipo de disculpa. Y si hablas al cubano, te estoy diciendo, yo no le voy a echar agua al café. El café es amargo y es el café. Pero a muchos les gusta el café. Y no lo quiero comparar con la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es dulce. Entonces, miremos lo que dice el versículo 6. Dice el versículo 6 de Primera de Juan capítulo 1, que si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Verdad o mentira? Todo el mundo está callado. Porque eso es lo que hacemos a veces, hermanos. Hoy estamos caminando y sabemos que no estamos bien. Muchos cristianos no están conscientes de su condición. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de dónde fue que Dios te sacó, y tú te empiezas a mirar adentro lo podrido que estamos nosotros, y que no somos dignos de la palabra de Dios, y no somos dignos para parecernos frente a Dios, tú empiezas a mirar entonces cómo la cosa es. Ellos saben que son salvos, muchos de nosotros sabemos eso, que somos salvos, y hemos experimentado una conversión y un arrepentimiento. ¿Está bien? En algún momento de tu vida ¿te has arrepentido? Y siempre me gusta decir eso cada vez que predico. Si te mueres hoy, ¿a dónde vas? La Biblia es clara, dice que está el infierno o a los pies de Cristo Jesús. Yo te pregunto, no hay necesidad que vayas al infierno. La palabra es clara, hay una sola entrada y es con el Hijo. Entonces, muchos de nosotros hemos experimentado esa conversión, volviendo al tema, y sin embargo, no vivimos una verdadera comunión con Dios, hermanos. Estamos haciendo ahí la careta de Halloween. Llegamos aquí y todo bien, el familión de mano y la risita, y cuando llega a la casa hay infierno en la torre. O cuando llegas al trabajo ni saben que tú eres cristiano, porque tu caminar nada que ver con tu predicar. Yo no te estoy diciendo nada que no me pase a mí. Créeme, hermano. A mí me gusta predicar porque lo experimento. Entonces tú tienes esa, ¿cómo se llama? Esa pasión porque tú lo estás sintiendo. No te estoy diciendo una cosa que yo no he sentido. Hay veces que uno hace negocio y cuando topas un cliente difícil lo quieres mandar por un tubo. Y lo mandas por un tubo si es posible a veces. Y después la convicción me ha pasado. He dejado que se lleve la carne y mandas al hombre a freír tuzas. Y después tiene que llamársele, ¿sabes qué? Disculpa. Porque entonces el Espíritu Santo te trae tanta convicción que tú dices, la regué. Entonces, ¿qué dice? Nosotros o muchos de los cristianos no tenemos una verdadera comunión con Dios. ¿Verdad o mentira? Y cuando eso pasa, dice la segunda parte de ese verso que andamos en tinieblas. Y la pregunta es, ¿cómo está el caminar de nosotros con Cristo Jesús? Y como te decía al principio, son mensajes bien duros porque yo predico sin pedir disculpas. Si te cae el 5 bien, si no también. La gloria siempre te dije desde que me paré aquí que esa es la gloria de Dios, no para mí. Yo vengo a leer lo que dice la palabra. Yo también tengo mis clavos, dicen los guatemaltecos. Yo también vengo con arrastres. Pero gracias a Dios y a su misericordia que podemos venir y compartir en hermandad y leer la palabra para el crecimiento y para la gloria de Él. Porque una vez que uno cambia, uno da la gloria a Dios y tú puedes decir gloria a Dios porque yo era así y ahora el testimonio es diferente. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Él, acuérdense, y no estamos caminando con Él, andamos en tiniebla, y des en cuenta que dirías, ay, es que yo no soy perfecto. ¿No lo has escuchado? Solamente es Dios el perfecto. ¿Lo has escuchado? Y también dirías como, hay veces que las personas quieren justificar esas cosas, quieren justificar el pecado.
y no somos claros. Pero Juan habla de andar en tinieblas. No está diciendo, hermano, de un desliz. Y vamos a aclarar eso, porque entonces cuando tú te pones a analizar y dices, no, si soy una mata de pecado, yo soy un reguero. Gracias a Dios que por eso tú puedes llegar y Dios te puede abrir los ojos. Hay personas que piensan que no tienen problema en su vida. Yo no soy pecador. Muchas personas ricas piensan así. ¿Para qué me hace falta Dios? Yo tengo billete. Por eso era tan difícil que el rico entre al reino de los cielos. Y eso no quiere decir que no hay ricos que sean piadosos ni temerosos de Dios. Entonces, andamos en tinieblas, dice la palabra. Y yo le preguntaba cómo era el caminar tuyo. Y lo que dice Juan es andar en tinieblas. Es un estilo de vida, hermano. O sea que ya tú vives de esa manera, que tú no quieres cambiar. Hermano, usted sabe que tiene que cambiar esa manera y no, a ti te vale de los 13 más altos. Tú sigues haciendo lo que tienes que hacer. Ese es tu estilo de vida. Estás caminando en tinieblas. Eso es lo que dice la Juan aquí en la palabra. Y si tú vives así, eso no quiere decir que tú pecaste hoy. Eso no quiere decir que tú pecaste y te arrepentiste genuinamente, porque cuando uno peca y se arrepiente genuinamente es virar y salirse, no volver allá. Y no quiere decir que puedas volver a caer. Puede que tengas una adicción, hermano, y genuinamente tú te arrepientes, pero vuelves a caer porque hay adicción, tienes una atadura. Es cuando hay que venir a Cristo y Cristo rompe esa atadura, hermano. Y Cristo te libera de ese problema que uno tiene. Pero que dice Juan, es andar en tinieblas. Y cuando uno vive ese estilo de vida, en esa oscuridad, ¿qué sucede? Mire la próxima parte del verso. Mentimos y no practicamos la verdad. No hay ninguna tiniebla en Dios, ya lo vimos en el versículo 5. Por lo tanto, si alguno profesa tener comunión con Dios, una comunión de relación común, de interés y de compartir, y camina en tinieblas, hermano, tú no estás predicando lo que tú dices, o no estamos predicando lo que decimos, lo que profesamos. Y el tema aquí es la comunión con Dios, no tu salvación. Porque la palabra es clara. Muchas personas dicen que tú puedes perder la salvación. ¿Ustedes creen que tú puedes perder la salvación? Vamos a estar seguros de eso. A ver si doctrinalmente tú estás parado donde tienes que estar parado. Déjame decirte una cosa. Dios no cambia. Y cuando Dios te da algo a ti, Dios no vira para atrás a decirte, hey, ¿sabes qué? Te la voy a quitar. Porque tu salvación no está basada en lo que tú puedas hacer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Es el punto de la salvación tuya. Y tienes que entender que el cristiano que temporalmente anda en tinieblas sigue siendo salvo, pero no tiene esa comunión con Dios. Tú tienes que entender eso. El Espíritu Santo no está fluyendo en ti, porque estás caminando temporalmente en la oscuridad. Y vuelvo y te repito, eso no quiere decir que tú pecaste. Todos pecamos, hermano. La Biblia, por eso te leía antes que decía que la Biblia dice que todos somos pecadores. Es que por eso que necesitamos a Cristo. Entonces, al no tener comunión con Dios, ¿qué nos sucede? Que andamos batallando con la vergüenza. El niño se perdió la comunicación con su mamá. ¿Se acuerda el niño de la botella de aceite? Por ese tiempo, por no decirle, mami, se me cayó la botella y se me rompió, y le pedí otra al bodeguero o al de la tienda. Y a veces andamos nosotros así, por no decirle a Dios, Señor, perdóname pecado contra ti. Andamos caminando en una oscuridad, andamos perdidos. Pero hay bendición, hermano. Hay una bendición el caminar en la luz. Mira el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, Dios, tenemos comunión unos con los otros. Esto está bueno. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es el evangelio, hermano. Tu salvación no está basada en lo que tú puedas hacer. Créeme, tú puedes venir a la iglesia todos los días. Tú puedes estar sentado aquí todos los días. Tú puedes diezmar, dar dinero, estar voluntario. Pero eso no te da la entrada al cielo. Eso no te da tu salvación. La palabra bien clara dice que Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir en la cruz. Dice la palabra que es la oveja sin mancha. Y que su sangre, ahí te lo está diciendo. Su sangre, hermano. Su sangre es lo que limpia el pecado. No lo que tú puedas hacer. Y estoy mirando para allá, hermano, porque es la salida. No piensa que lo estoy mirando a usted. No, porque a veces uno mira hacia el frente cuando uno está hablando porque la cámara está allá, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa
caminar una vida de obediencia, en la luz, no albergar ningún pecado conscientemente, ni resistir esa convicción del Espíritu Santo. A lo mejor yo te estoy predicando, sabrá Dios quién está al otro lado de la cámara, yo ni lo conozco, y el Espíritu le está hablando, porque a mí me habla, si de verdad tiene la comunión con Dios, porque acuérdese, cuando uno acepta a Cristo Jesús en su corazón, cuando usted cree en la muerte y resurrección de Cristo Jesús, dice la palabra que el Espíritu Santo viene a morar en tu cuerpo. Es por eso que el diablo no te puede hacer nada, hermano, porque dice que usted tiene la marca, el sello del Espíritu Santo adentro de usted, y su alma ha sido comprada, dice el libro de Efesios, con la sangre del Cordero. Tú tienes que entender esa parte, que el diablo no tiene ningún tipo de autoridad sobre ti. Cuando tú no aceptas a Jesús en tu corazón, tu alma pertenece al diablo. Por eso Cristo dice que el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge desparrama. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si caminamos con Dios, el Espíritu Santo, si no le resistimos la convicción del Espíritu Santo, ese es el caminar con Dios. La vida cristiana se describe como un caminar, y el caminar implica acción. Tú nunca ves una persona caminando sentado. ¿Tú has visto eso? No, el caminar, aunque hay personas que yo creo que piensan eso, pero bueno. El caminar implica acción, continuidad y progreso, hermano. El caminar con Dios, eso no es que tú te levantas un día así como ya acepté a Cristo y el Señor te cambió. Hay veces que el Señor hace eso. El Señor te puede sanar en el momento. O el Señor también puede dejar que tú sigas batallando con eso para que tú regreses a sus pies. Ay, Señor, ¿qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. Y el apóstol Pablo fue al tercer cielo. Después de la resurrección de Cristo, dicen que el hecho histórico más importante en el Nuevo Testamento es la conversión de Pablo al cristianismo. Y el man que tenía, dice un aguijón. Gracias a Dios que no dice lo que era. Entonces, dice que como Él está en luz, ya que Dios es luz, cuando caminamos en la luz, caminaremos donde está Él. Estamos naturalmente en Él con la comunión, en comunión. Que dice el versículo también, tenemos comunión unos con los otros. Juan dice y deja bien claro que los hermanos cristianos que estamos acá, ¿no verdad? O los que están allá sentados fuera en casa, disfrutan una comunión los unos con los otros. Y también dice que, queridos hermanos, necesitamos una limpieza, aunque tú no lo veas, pero lo dice. Acuérdense que dice Romano, que todos somos pecadores. Pero ahí viene lo lindo, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Lo ven en el versículo? Y observemos que el versículo no hay ni un rastro de emociones, ni sentimientos, ni logros. Ahí no ves una ayuda a la sangre, que la sangre de Cristo quita el pecado. No ves que adicionan, tú tienes que hacer esto y de ahí la sangre quita el pecado. Bien claro te dice ahí, blanco y negro. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, la sangre de Jesucristo, Él pagó por todos nuestros pecados, hermano. Y tú tienes que entender eso cuando tú vienes a Cristo Jesús y tú te arrepientes de tu vida pecaminosa y tú aceptas y le das tu alma a Cristo Jesús. La palabra dice que Él toma los pecados de nosotros y los pone en el fondo del mar y que no se acuerda de ellos. Y usted sabe lo que sucede, que nosotros andamos con vergüenza, como dice el de eso, batallando con esa vergüenza. Llegamos a los pies de Cristo con una bolsa, Señor, perdóname por eso y por lo otro y por lo otro. Y Dios te dice, sí, yo te perdono. Y te levantas y vuelve a llevarte todos esos mismos pecados. Y de ahí vuelves el día que viene y el otro día con los mismos pecados. Señor, perdóname por esto y lo otro. Y Dios te dice, ya yo te perdoné por eso. Tenemos que tener, hermano, el discernimiento espiritual para tú poder conocer cuando es el Espíritu Santo que te está dando la convicción o cuando es el acusador, el enemigo que te está hablando a ti. Porque como andamos en tinieblas, estamos medio perturbados y no estamos caminando con el Espíritu Santo en muchas ocasiones, no es siempre, no tenemos claro quién nos está hablando.
Pero cuando tú estás caminando con Dios y tú te confiesas ese pecado, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Observamos, no hay nada aquí que menciona ritos ni ceremonias que me tengo que bautizar para que Dios me perdone, para que limpie mi pecado. ¿Te das cuenta? Bien claro te dice, la sangre de Jesús es suficiente para limpiar nuestro pecado. Y tú tal vez me dirías, pero tú no conoces mi pecado, loco. Tú no sabes en lo que yo me he metido. No, tú no conoces mi Dios. Y eso es lo que pasa. Date cuenta que lo que dice la Escritura ahí dice de todo pecado. No te dice pecado sexual, no te especifica qué pecado, lo dice en general de todo pecado. Cuando Cristo muere en la cruz, Él paga, hermano, por ese pecado. Todo pecado. El pecado estorba nuestra comunión con Dios. Pero la sangre de Jesús, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado y soluciona ese problema. Por eso es la palabra, que corramos a Él, hermano, que nos deshaciemos de eso que nos está aguantando para intervenir en la relación de Cristo. Y una cosa que yo quiero que tú tengas hoy en tu mente es que, y vamos a hacer la cena del Señor. A veces cuando voy a otras iglesias, he visto que cuando van a dar la cena del Señor hay personas que no quieren aceptar la cena. Hermanos, se sientan. No me siento digno para tomar la cena del Señor. ¿No lo has visto? Y está bien, hermanos. Bienvenido al club de los que la riegan. Está bien. Pero cuando te digo a ti que la palabra dice que la sangre de Jesús te limpia de todo pecado, hermano, cuando Cristo te invita a la mesa es que te sientes a la mesa a comer. No le des ese gusto al diablo que te está diciendo y te está acusando. Por eso antes de uno tomar la cena del Señor, ¿qué dice? Vamos a ponernos al día con Dios. Hermano, confía en sus pecados, sin pena. Ahorita vamos a hacer la cena del Señor, hermano. Y tal vez te respeto tu decisión de no pasar, porque no te sientes digno. Como te dije, bienvenido al club. No somos dignos de la palabra. No somos dignos de pararnos ante Dios. Pero la palabra dice que la sangre de Cristo, tú te miras que tú no eres digno, pero Dios no te mira a ti así. Dios te mira a ti por la sangre de Cristo. Acuérdate que esa sangre es lo que pagó por el pecado. Entonces, ¿qué debo hacer con mi pecado? Y es aquí donde viene la aplicación del mensaje. Ya estamos en el 8 y el 9. Estamos terminando. No se me duerme, hermano. Dale, gestico. Vamos a comparar el versículo 8 y el 9. Y yo diría que es lo que dice que hay que hacer y que es lo que no hay que hacer. Hermano, el pecado nos lleva a andar avergonzados. Y créeme, yo sé, cuando uno las riega. Pero mire el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mucha gente se piensa que no, yo no peco, yo soy santo. Eso no lo debemos de hacer, hermano. Aunque hay veces que nos encontramos algún hermanito en la iglesia que actúan de esa manera, que no practican lo que es la piedad y la gracia con hermanos que caen en pecado. ¿Y qué es lo que hacemos? Le caemos a golpe, pero el hermano llega y no, que el hermano cayó en adulterio. Uy, pero mira el hermano y que tanto. Hermano, dice la palabra que el rey David era hombre conforme al corazón de Dios y cayó en pecado. Yo no sé tú, porque tu nombre no está en la Biblia como que tú eres hombre conforme al corazón de Dios. Lo que te quiero decir con eso es que mucho cuidado cuando tú un hermano caiga en pecado y tú que le caiga palo arriba y lo pongas a juzgarlo. Entonces, no tenemos que hacer lo que dice el versículo 8. No tenemos que decir que no hay pecado en nosotros. Muchos dicen, eso fue una equivocación, no soy perfecto, soy humano. Pero hay veces que hablan así para, hermano, excusarse o defenderse, ¿no es verdad? Eso es diferente a reconocer y admitir que soy pecador. Decir que no tenemos pecado nos pone en un lugar bien peligroso, hermano. Tengan mucho cuidado. Porque la gracia y la misericordia de Dios se le ofrece solamente a los pecadores. ¿Ok? Si tú no eres pecador, a ti no llega la gracia. Y estás metiéndote en mentira tú mismo. Te estás haciendo una mentira en la mente. Dice aquí que la gracia y la misericordia de Dios está hecho para las personas
que son pecadores y que se arrepienten. Nadie es perfecto. Tenemos que reconocer la victoria y el perdón que hay, hermano, cuando uno dice, sí, soy un pecador, pero ¿sabes qué? Tengo un Salvador que me limpia del pecado, porque su sangre me limpia, porque la palabra lo dice, no porque lo digo yo. Y eso es hablar con autoridad bíblica que te dice la palabra de Dios. Que no se te vaya a olvidar eso. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros pecados? Ya el último versículo. Casi terminamos. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Están leyendo. Si confesamos nuestros pecados, podemos encontrar una total limpieza, hermano, y de toda maldad. Porque el corazón humano es, hermano, dice la palabra que malo, hermano. Lo que surge en el corazón de uno, los pensamientos son malos. Pero si nosotros confesamos los pecados, dice que la palabra que nos limpia de toda maldad es admitir que hemos pecado contra Dios. Confesar significa decir lo mismo que, eso es lo que dice pecar. Cuando confesamos nuestro pecado, estamos dispuestos a decir y creer lo mismo que Dios dice del pecado. Y no es necesario ir, hermano, a ver al Papa para confesar mi pecado. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rajó en dos. Y si tú miras la película La Pasión de Dios, a mí me gusta ver mucho lo que es ese tipo de, para tener una idea de cómo trabajan las cosas. Ves que se rompe el templo de Dios, donde nosotros tenemos acceso por Cristo Jesús, por su sangre, a Dios. Podemos confesar el pecado ante Dios. Cuando somos bautizados, estamos confesando nuestro pecado al decir que necesitamos ser limpiados, hermano. Pero por supuesto, necesitamos confesar nuestro pecado de una manera bien directa, hermano. Y decirle a Dios que nos dé ese perdón divino. Nuestros pecados no son perdonados porque lo confesemos. Tú dirás, pero ¿cómo trabaja eso? Claro, yo puedo decir, Señor, por favor, perdona mi pecado. ¿Tú crees porque yo dije eso, Dios me va a perdonar? Señor, perdona mi pecado por lo que Cristo hizo en la cruz. Yo sé que he pecado contra ti. Porque te imaginas cuántos pecados tú tienes. Nuestros pecados no son perdonados porque los confesemos. Entonces todos seremos condenados, ya que sería imposible que pudiéramos confesar cada pecado que hemos cometido. Somos perdonados por nuestro castigo, por lo que hizo Cristo en la cruz. Somos limpiados por su sangre y venimos a Dios a pedirle perdón y confesar el pecado por esa acción. La confesión debe ser personal. Señor, he pecado contra ti, perdóname en Cristo Jesús. Por eso la oración tiene que terminar al final. Te lo pido en Cristo Jesús. Si tú no pides en Cristo Jesús, eso no pasa del techo. Entonces, mis queridos hermanos, no debemos andar avergonzados, no cabizbajos, no caminando en derrota. Para poder tener esa relación con Cristo, lo que tenemos que hacer es confesar el pecado a Dios. Y dice la Escritura que Él es fiel. Ahí te lo dice el versículo, ¿no, verdad? ¿Por qué? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar. No por lo que podemos hacer, hermano, y te lo vengo diciendo hace rato, porque la obra la hizo Jesús. La justicia de Dios es nuestra amiga. Ahora Dios está de nuestro lado. Él es fiel y es justo en perdonarlo por Jesús. ¿Entiendes esa parte? La promesa de primera de Juan 1:9 no lo tiene. Entonces la gente dice, yo voy a pecar. Si ya Cristo me va a perdonar como quiera. Bueno, dice la palabra en Hebreo, un versiculito un poco largo, pero creo que es muy importante leerlo. Hebreo 10, 26, 31. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Quiere decir, si tú entras pensando, voy a pecar, porque ya Cristo murió por mí, ya no queda sacrificio de Cristo por los pecados. Dice el versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio. Te va a coger lo que anda. Y te lo voy a palabrear para que lo entiendas, porque a veces esos versículos que son 5 o 6 versículos pegados, hay que hablarlo bien callejero.
No, a mí me gusta así hablar los callejeros, porque como yo soy un poquito brutito, ¿sabes? Por eso a veces me gusta leerlo así. ¿Y qué dice? Una horrenda, expectación de juicio y devor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y oye lo que dice el 28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos mueren irremisiblemente. ¿Sabe lo que pasaba en el Antiguo Testamento? Ahora mismo venía alguien bajo la ley y decía, no, fulano, Héctor y venían 2 y acusaban a uno. Ahí te mataban. El testimonio de 1 o 2, ahí tú morías. Eso era en la ley de Moisés. Y ahora el 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? ¿Cuándo tú crees que tú vas a sufrir si tú empiezas a pensar de esa manera? Yo voy a pecar. Dice la palabra. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Pero cuando tú empiezas a pensar de esa manera, tú no eres salvo. Déjame decirte eso. El Espíritu Santo no te deja que tú pienses ahí. El diablo puede venir y meterte ese pensamiento y tú lo que vas a decir, te reprendo, Satanás. Ese pensamiento no es de Dios. Eso lo dice la palabra. Entonces, si tú pisoteas al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, la cual te santificó, que lo dije anteriormente, que la sangre de Cristo es lo que te hace santo ante Dios. ¿Qué pasa? ¿Y qué tú haces? Afrenta al Espíritu de Dios. Acuérdate que es el único pecado que no se perdona en la Biblia, que es la blasfema contra el Espíritu de Dios. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces tú dices, wow, man, entonces ¿qué onda? No, ya, conclusión. Ya no te da deseo ni de moverte. Bueno, a la buena nueva ahora, a la aplicación. No andemos con vergüenza, hermano. No te agüites, no te agüites, no te agüites. Porque yo sé que yo me agüité también cuando leo. Digo, ay. Pero cuando tú lees la buena nueva de Jesús, dice, hermano, que en Hebreo 4:16, yo no sé cuál es tu problema hoy. Yo no sé. No sé si tú estás caminando en vergüenza o estás batallando con esa vergüenza. Pero en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente, hermano, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. No dejes que el diablo te aguante, hermano. Acércate, tenemos abogados en el cielo. Y en Isaías 17:18, bien claro, hermano, dice Dios, venid ahora y razonemos, dice el Señor. El Señor te invita, des en cuenta que el Señor siempre toma la iniciativa. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Por eso te decía que tú no sabes. Tú no sabes el Dios que yo tengo. Tal vez sí, ojalá. Eso es lo que oramos. Dice ahí, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Hermano, no sé cuál es el pecado que tú has hecho. No impida que el diablo te robe la relación con Cristo Jesús. No le impida. La palabra te lo dice bien claro, que aunque sean rojos como el carmesí, tú sabes, lo rojo que el carmesí, más rojo que el vestido de la hermana. Y la palabra te promete que van a ser blancos, como la lana van a quedar y como la nieve también. Dice la palabra que Dios coge el pecado tuyo y lo pone, lo separa del este hasta el oeste. Y ya para cerrar, no puedo llegar a una comunión con Dios a través de una especulación filosófica. Mucha gente usa eso, la filosofía y la lengua. No puedo llegar a una comunión con Dios a través de una educación intelectual, que tenemos un doctorado en eso y lo otro. Por eso Dios escogió, yo creo, dice la palabra, a las personas que no sabían leer ni escribir. No puedo llegar a la comunión con Dios a través de drogas o entretenimiento. No puedo llegar a la comunión con Dios a través de la investigación científica, que hoy en día se está hablando mucho de eso. Lo único que te puede llegar a tener una comunión con Dios es de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, hoy es el día, dice la palabra. Hoy es el día. Si estás batallando con la vergüenza, lo único que tienes que hacer, hermano, aceptar esa realidad.
de que Dios, su sangre, nos limpia del pecado. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, por lo grande que eres, lo misericordioso que eres, Señor. Aun cuando nosotros no nos merecemos venir a ti, cuando estamos llenos de pecados, Señor, podemos venir a ti, dice la palabra, Señor. Gracias, Padre, porque eres grande, misericordioso, Señor. No hay un Dios como tú. Gracias porque podemos venir a ti y tú prometes, Señor, que nuestros pecados lo vas a dejar blanco como la nieve. No importa, Señor. Gracias porque podemos venir a ti, Señor, y acercarnos con confianza, Señor. Señor, ayúdanos a mantener los ojos en Cristo Jesús y poder correr esta carrera de la vida hasta que tú regreses, Señor. Señor, te pedimos por las personas que están batallando con vergüenza. Y sé que es normal, Señor, nos pasa. Pero, Señor, gracias a tu Hijo Cristo que murió en la cruz, Señor. Gracias que por su sangre somos salvos y nos has comprado, Señor. Gracias que tú nos miras por Él, no por lo que podamos hacer nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.